voy a permitirme presentar al licenciado Adolfo Rocha. Él es licenciado en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela. Él tiene un nivel 3 por parte de la Sociedad Internacional para el Avance de la Química Antropometría, o ISAC, y es Health and Fitness Staff de la Langaria Family de la YMCA de Vancouver, Canadá. Es asesor científico del Gatorade Sports Science Institute, es coach internacional, ICC y máster en programación neurolingüística y corredor de media distancia. Y antes de darle paso a la cancha, vamos a ver los resultados de las preguntas del tema del día de hoy de Adolfo. ¿Conoces en qué consiste la periodización nutricional? El 55% de los votantes dijeron que no, el restante dijo que sí. ¿Y consideras que la periodización nutricional es aplicable a cualquier deportista? El 47% dijo que sí, el 41% dijo que no sabía y solo un 13% dijo que no. Entonces, bueno, pues vamos a presentar al licenciado Adolfo Rocha. Adolfo, bienvenido, muy buenos días. Es un gusto verte, al menos vía virtual desde donde te encuentres actualmente. Si puedes activar tu cámara y tu micrófono para que te podamos escuchar. Bienvenido. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos, Adolfo. Toda tuya la cancha. Perfecto. ¿Ahora me escuchan y me ven? Fuerte y claro. Muy bien. Muy buenos días a todos. Un gusto para mí, una vez más, a través de la plataforma y el canal de GSSI, compartir con todos ustedes área que me fascina, como es la nutrición. Y en esta ocasión, pues quiero felicitar también a todas las personas que de una u otra manera están conectadas, 5.000 personas una vez más de manera consecutiva. Quiero felicitar a las ponentes que me antecedieron y a todos mis compañeros de GSSI que en los otros webinars también lo han hecho muy bien. Bueno, en esta ocasión voy a trabajar un tema bastante nuevo, a pesar de que nosotros hemos escuchado de manera aislada los distintos conceptos. Aquí vamos a tratar de integrar un poco esos conceptos a través de la periodización nutricional. Vamos a aterrizar este conocimiento, ¿no? Muchos de nosotros quizás pueden estar viendo la presentación y dirán, bueno, la periodización no funciona, yo he escuchado algo, pero no creo que funcione. Otros, un poco más positivos, quizás pueden pensar que la periodización sí funciona para todos. Entonces vamos a hacerle caso a Yoda y vamos a escuchar la presentación para ver qué podemos aprender de ella. Para que esta presentación tenga una validez, digamos, en el contexto en el que nos vamos a manejar, me encantaría que partiéramos de un matrimonio. Y ese matrimonio va a estar entre el señor ejercicio y la señora nutrición. ¿Ok? Ellos van a estar de la mano, van a estar unidos durante todo el proceso, durante todo digamos, el manejo de la conferencia. No lo vean en ningún momento de manera aislada. Aquí no podemos pretender hablar de periodización, que lo vamos a conceptualizar, lo vamos a aterrizar, de una forma en donde el ejercicio va por un lado y la nutrición por otro. Entonces, ellos van a estar casados, pues hasta que el sedentarismo los separe. Para entender un poco más en el contexto en el que nos encontramos, necesitamos hacer un viaje en la historia de manera muy rápida, en dónde comienza todo esto de, digamos, la importancia de la nutrición en términos de carbohidratos, lo cual va a sentar las bases para luego hablar de la manipulación de estos carbohidratos y hoy en día del timing, periodización o personalización de esa nutrición. Fíjense que las fechas en donde podemos, digamos, tener marcado hitos importantes podría ser a partir de 1920, donde se correlaciona la importancia que puede tener el incremento muscular asociado con el rendimiento físico, adicionalmente la presencia de carbohidratos, cómo optimiza ese rendimiento físico. Más hacia 1960 se hacen las primeras biopsias musculares y se correlacionan con la presencia de glucógeno y la asociación con rendimiento deportivo. Y esto abre la brecha para que en 1967, a través de las famosas dietas de los escandinavos o de sobrecompensación de carbohidratos, comiencen a marcar un hito en la historia para dar soporte a los carbohidratos que durante muchos años los esquemas de nutrición basados en dietas altas en carbohidratos se mantuvieron. ¿Ok? Y a partir de 1995, donde podemos ponerlo como una fecha donde hay un punto digamos, de cambio, de rompimiento de paradigma, donde el doctor Henry, de sudafricano, y el doctor Hopkins rompen estos paradigmas a través de la manipulación de la dieta, a través de incrementos en el suministro de grasa y ver qué se obtiene a nivel de, digamos, de resultados metabólicos y de rendimiento, dietas donde
se sobrecargan los carbohidratos, dietas donde se trata de ingerir muchas más grasas. Luego, ya para 2005, tenemos la tecnología que nos permite colocar o hacer el análisis de los mecanismos celulares, en los cambios celulares que se llevan a nivel de la célula. Entonces, con la tecnología presente, nosotros ya podemos ver que a través de estas manipulaciones, qué está pasando internamente, no solamente a nivel de rendimiento, sino a nivel intracelular. Y ya para el 2015, estas manipulaciones ya no eran de manera aislada. Anteriormente se manejaban solamente dar dietas altas en carbohidratos, dietas altas en grasa o bajas en carbohidratos. Ya para a partir del 2015, estas dietas se hacen de manera combinada y es lo que abre paso al concepto de periodización. Para que este concepto tenga, digamos, un entendimiento mucho más claro, vamos a partir, necesito que pongan toda su atención, porque a veces si no estamos muy claros en cómo los sustratos energéticos juegan un papel fundamental en el cuerpo, pues nos perdemos un poco de la gran historia y del gran alcance que pueden tener todos estos resultados. Entonces, fíjense bien. Vamos a partir del punto de que tenemos dos combustibles. El primer combustible del cual vamos a estar hablando es la glucosa. La glucosa proviene de los carbohidratos que ingerimos a través de la dieta. Estos carbohidratos van a, digamos, entrar en el sistema digestivo y luego en el sistema, digamos, de la sangre. Y en la sangre, pues vamos a tener unas reservas que no superan los 5 gramos. No hablemos más de una reserva, sino una disponibilidad para garantizar el suministro de combustible a órganos como el cerebro. Luego de ahí, esa cantidad de azúcar que sigue llegando, una vez que entra a otros tejidos como lo es, a otros órganos como lo es el hígado, va entonces a cambiar su nombre y va a recibir el nombre de glucógeno. Entonces, el azúcar que una vez depositado en el hígado, ella se transforma y recibe el nombre de glucógeno. Entonces hablamos de glucógeno hepático, cuyas reservas a nivel del cuerpo oscilan entre los 70 y 100 gramos. Luego tenemos otro tanque un poco más grande de este combustible, hablamos del glucógeno muscular. Entonces, hasta aquí estamos claros, sabemos entonces que esos carbohidratos, una vez que pasan a los tejidos, a los órganos, entonces son depositados en hígado con el nombre glucógeno hepático y en el músculo con el nombre glucógeno muscular. Una vez que estas limitadas reservas están repletas, entonces hay un excedente. Recordemos que la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono. Una vez que ella se rompe, se hidroliza, da paso a unas moléculas más pequeñas llamadas glicerol. Este glicerol, a unirse con moléculas de ácidos grasos, forman los famosos, a 3 moléculas de ácidos grasos, es lo que nosotros conocemos como triglicéridos. Y estos triglicéridos van a depositarse en nuestros tejidos de esta forma y van a convertirse en una reserva inmensa, magnífica, de sustratos energéticos. Y tenemos los famosos triglicéridos intracelulares. Entonces vemos que el depósito puede rondar entre los 5.500 gramos hasta los 11.000 gramos en un hombre promedio de 70 kilos. Y fíjense que a nivel intracelular estamos hablando entre 200 y 300 gramos. Entonces ya aquí estamos claros en este punto que hay dos tipos de combustible. Uno proveniente de los triglicéridos y otro proveniente del glucógeno. Un aspecto importante, digamos, a dejar bien marcado en este aspecto es que las reservas de carbohidratos son limitadas y que estas son mucho más elevadas. Entonces, a este punto tenemos dos combustibles. Un combustible diésel, representado por las grasas, y un de combustible turbo, del cual representado por los carbohidratos en sus depósitos de glucógeno y hepático, tanto hepático como muscular. Fíjense la cantidad de energía que tendríamos disponible utilizando el combustible diésel y la cantidad de gasolina, digamos, combustible disponible si utilizáramos las reservas completas de carbohidratos. Hay una diferencia muy grande. Entonces, podría surgir a partir de este punto y decir, bueno, pero vamos a utilizar el grasa y seamos más eficientes. El punto es que si nosotros hacemos una analogía entre el músculo y un motor, o sea, el músculo sería como el motor de carro, y en la medida que nosotros aumentamos la intensidad o aceleramos ese carro, pues los combustibles que se van a utilizar son totalmente diferentes. En la medida que nosotros incrementamos la intensidad del ejercicio, como vemos aquí, por supuesto, a medida que aumentamos la intensidad, el combustible que nosotros vamos a estar utilizando va a ser totalmente diferente. Fíjense que en la medida que la intensidad, como ven aquí, es menor, el combustible que utilizamos más es el tipo diésel y en la medida que la intensidad se incrementa, estamos utilizando el turbo. El problema del combustible turbo, como lo vimos al principio, es que las reservas de este combustible son limitadas. Por lo tanto, se hace necesario que nosotros garanticemos un aporte exógeno en actividades donde la intensidad va a ser determinante para ganar o perder.
Entonces, ¿dónde ocurren todas estas cosas? Bueno, simplemente en cada una de las células de nuestro cuerpo, específicamente en un lugar denominado mitocondria, la reina mitocondria. Ahí todos los combustibles que vienen de la dieta, fíjense, las grasas, los azúcares, van a ser absorbidos y transportados en el sistema portal, arribados a la célula, pues el organismo decidirá en qué forma, dependiendo de las características de lo que se esté haciendo, van a ser utilizados. Para que en última instancia tengamos la gran moneda energética denominada ATP, la cual estudiamos en algún momento de nuestra primaria, en nuestro bachillerato en el área de biología. Entonces, ¿cómo estos carbohidratos que les acabo de explicar tienen una asociación o una relación con el ejercicio físico? Bueno, tan sencillo como que comenzar el ejercicio con elevadas reservas de glucógeno, ya sabemos cuál, dónde está, podría posponer la fatiga, no eliminarla, no desaparecerla, posponerla, retrasarla en eventos cuya duración sea mayor a 90 minutos. En eventos contrarreloj, quizás, como depende de otros sistemas energéticos, posiblemente ayudado por ello, la dependencia de este sustrato no es tan alta o el impacto en el rendimiento, pues escasamente llega a los 2-3%, lo cual no es nada despreciable cuando hablamos de rendimiento deportivo. Y un contenido críticamente bajo de glucógeno en estos valores usualmente coincide con el agotamiento. En algunos estudios en donde se ha manipulado la cantidad de carbohidratos, 10 gramos versus 5 gramos, se han podido ver que en entrenamientos de doble tanda, pues hay un beneficio en la utilización de carbohidratos. Entonces, no queda duda de que los carbohidratos son un combustible prioritario cuando estamos hablando de rendimiento y de altas intensidades. Entonces, tienen un papel crucial como sustrato energético, es decir, como combustible. Y que cuando se entrena o compite a alta intensidad, dejémoslo claro, a alta intensidad son el principal sustrato energético. Entonces, el agotamiento de las reservas de glucógeno, tanto hepáticas como musculares, es un factor limitante del rendimiento. Entonces, aquí estamos claros. Los he llevado hasta esta parte y ustedes dirán, bueno, pero no es de periodización. Necesitamos llevarlo, las estoy llevando de la mano para que poco a poco entiendan la terminología en la que vamos a quedar inmersos más adelante. Entonces, como se dieron cuenta, nuestras reservas hepáticas y musculares son limitadas y si quiero sostener un alto nivel o una intensidad elevada, necesito contar con un suministro exógeno, el cual busca evitar la hipoglicemia, evitar la fatiga, aumentar la tasa de oxidación de carbohidratos para garantizar la alta intensidad, permitir seguir compitiendo y entrenando a altas intensidades y mejorar, por supuesto, el rendimiento en actividades cuyo tiempo sobrepasen los 60-90 minutos. Y ustedes dirán, bueno, Adolfo, pero ¿por qué? ¿Por qué los carbohidratos desde el punto de vista metabólico para la alta intensidad son tan importantes? Bueno, por una sencilla razón. Mientras más alta es la intensidad, menos oxígeno entra en nuestros pulmones. Y mientras menos oxígeno, pues hay menor capacidad de oxidar las grasas. ¿Por qué? Porque las grasas necesitan mayor cantidad de oxígeno para ser oxidadas. Entonces, dentro de los combustibles que el cuerpo tiene, decide, bueno, hay menos oxígeno, disponible de oxígeno, este es el combustible que puedo utilizar. Y usualmente cuando vamos a altas intensidades, pues el principal combustible que se utiliza es carbohidrato. Sin embargo, esto ha cambiado un poco con todo esto de la ciencia y la tecnología, donde ha permitido estudiar atletas de alto rendimiento y nos hemos dado cuenta que esos seres, esos dioses del alto rendimiento, pues tienen la capacidad de ir a altas intensidades y todavía poder utilizar grasas como sustrato energético. En resumen, los carbohidratos o los hidratos de carbono ayudan a mejorar el rendimiento y los hidratos de carbono pueden acelerar la recuperación. Recuperación que podemos verla desde dos puntos de vista. Una recuperación a corto plazo, una recuperación a largo plazo o adaptaciones metabólicas a largo plazo. Entonces, queriendo decir con esto que aquellas estrategias que pueden ayudarme a acelerar el proceso de recuperación a corto plazo, no necesariamente me ayuda a generar adaptaciones musculares, adaptaciones metabólicas a largo plazo al entrenamiento. Y es aquí donde entra o da cabida a la famosa periodización. Entonces, hasta este punto, quizás ustedes se estén preguntando, ¿para qué hablamos de entrenar a baja intensidad, a baja disponibilidad de carbohidratos? ¿Para qué no vamos a hablar de periodización? Si sabemos que para rendir a alta intensidad, retrasar la fatiga o limitar el rendimiento deportivo, necesitamos más hidratos de carbono. Por una sencilla razón, la disponibilidad de nutrientes durante la actividad deportiva modula la respuesta fisiológica. Es decir, la presencia y disponibilidad de las reservas de carbohidratos, en este caso glucógeno muscular y hepático, cómo estén esas reservas, qué disponibilidad haya de carbohidratos exógenos y endógenos, van a intervenir en la modulación de la respuesta, que no solamente es a nivel de rendimiento deportivo, sino también de expresiones genéticas, de estímulos a ciertas proteínas a nivel de nuestra genética, y eso también es importante en las adaptaciones que uno busca de rendimiento deportivo. Entonces, ahora sí, entrando en un concepto bien amplio de periodización propuesto por Jock, donde él mismo dice, es bastante largo, pero es así, correspondiente
definido como un uso planificado y estratégico de intervenciones nutricionales específicas con el objetivo de mejorar las adaptaciones a sesiones individuales de entrenamiento, a un periodo específico de entrenamiento o para obtener otros efectos que mejoren el rendimiento a largo plazo. Entonces, la periodización, ¿cómo la podríamos ver? A este punto, donde yo les expliqué inicialmente y les hice una analogía entre el músculo y el motor de un carro, imagínense que ese músculo, imagínense que ese motor, que viene siendo el músculo, nosotros tengamos la capacidad de abrirlo y con la tecnología que tenemos hoy en día, colocarles un chip de inteligencia artificial, el cual, en la medida que el motor genere ciertas respuestas ante el rendimiento y diferentes situaciones, tiene capacidad de recopilar toda esa información y hacer adaptaciones que optimicen el rendimiento de ese carro en el futuro. Bueno, imagínense en nuestro cuerpo, cuando nosotros podemos, en vez de colocar en un chip, manipulamos ciertas adaptaciones, ciertas disponibilidades de diferentes sustratos para que el cuerpo genere esa adaptación ante lo que viene, ante el entrenamiento y ante la competencia. Entonces, desde el punto de vista de entrenamiento, como les dije desde el principio, esa boda perfecta entre nutrición y ejercicio están dadas para, desde el primer momento, entender cuáles son los objetivos específicos del entrenamiento, qué aspectos necesitan ser mejorados para optimizar ese rendimiento que yo estoy buscando y qué otras metas existen desde el punto de vista de ese atleta para yo establecer el formato de periodización. ¿Qué intervenciones nutricionales, y ahora desde el punto de vista dietético, pueden ser usadas para optimizar esas adaptaciones de entrenamiento? ¿Y cómo puede la nutrición ayudar a que estas adaptaciones se lleven a cabo? Entonces, a través de un planeamiento, ¿verdad? Un binomio perfecto establecido entre entrenamiento y nutrición, que me va a permitir identificar o preguntarme cómo puede este entrenamiento y nutrición interactuar a corto y largo plazo para planificar los ciclos de entrenamiento. Entonces, en términos generales, la periodización consiste en una manipulación de la disponibilidad de los hidratos de carbono. Entonces, ya sabemos de dónde vienen los carbohidratos, sabemos cuáles son nuestras reservas, el impacto que tiene como combustible y cuándo son más importantes y cuándo no. Entonces, esta manipulación va a ser llevada a cabo en el antes, durante y después de los entrenamientos y son con miras también a establecer otras estrategias, esta periodización, a prácticas orientadas a órganos para que se entrenen durante los periodos de competición a fin de disminuir los disconforts que se pueden presentar a lo largo de esto. Entonces, en una lámina muy resumida, quien nos presenta Jokendrup y que la utilicé porque verdaderamente explica bastante bien todas las estrategias de manipulación de carbohidratos y de adaptaciones que podemos estar manejando a través de órganos como el estómago y el intestino. Aquí se las muestro donde en la primera parte vemos las diferentes formas, donde hay la estrategia de entrenar 2 veces al día. Esta hace referencia a un primer entrenamiento y en vez de nosotros reponer las pérdidas de carbohidratos que se tengan en ese entrenamiento, pues simplemente se dejan vaciados los depósitos y se va a un segundo entrenamiento con las reservas bajas. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, generar adaptaciones que estimulen rutas metabólicas y que en última instancia mejoren el rendimiento. Sin embargo, ha sido muy discutido los estudios en toda la amplitud de esto, si verdaderamente se consigue modificaciones en el rendimiento que acompañen a las modificaciones metabólicas que se presentan. Otro es entrenar en ayuna, donde la última comida se hace entre 8 y 10 de la noche y, por supuesto, no se consume nada, sino hasta después del entrenamiento. La idea también, como les dije, es de estimular ciertas enzimas, por ejemplo, la citratosintetasa, que estimulen la oxidación de grasas, que mantengan pues, los niveles basales de glicemia mucho más estables. Otra estrategia es entrenar con bajo aporte exógeno de carbohidratos, o sea, no darle carbohidratos en la dieta, sino mantener, digamos, más bajos los niveles de glucógeno muscular y hepático. Bajo aporte otra estrategia es el bajo aporte de carbohidratos durante la recuperación, es decir, en vez de aprovechar esa ventana, digamos, de recuperación con la incorporación de carbohidratos, pues se deja al atleta en una ventana en donde no se le da el suministro de carbohidratos y se generan o se esperan una respuesta. Sleep low también es otra estrategia en la cual se trata de consumir prácticamente nada de carbohidratos, haber entrenado y dormir sin un aporte de carbohidratos y ver las adaptaciones que se producen al día siguiente, pareciera que mejora ciertas respuestas metabólicas. En el caso
del fasting, hay que tener en cuenta que, bueno, todo esto es bien llevado, bien asesorado, porque esto no se trata de que, bueno, lo voy a intentar, es hacer fasting todos los días. Esto no se trata de hacer fasting todos los días. Esto no se trata de entrar en un programa de dieta cetogénica. Esto es manipular a lo largo del periodo de entrenamiento, en qué entrenamiento específicamente, en donde se van a colocar ciertas cargas, yo voy a incluir alguna de estas estrategias. Pueden ser una o combinadas. Y pues también se trabaja ante el bajo consumo de carbohidratos, dietas pues muy altas en carbohidratos, o perdón, dietas bajas en carbohidratos, altas en grasas, como pueden ser las dietas cetogénicas, y otras dietas donde se aumenta o se suministra mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, la idea también dentro de este proceso de periodización es entrenar las reservas de glucógeno muscular hepático, también entrenar estrategias que mejoren el vaciamiento gástrico, la salida de los alimentos del estómago hacia el intestino, y de entrenar la absorción intestinal a través del suministro de diferentes tipos de carbohidratos, los cuales se ha visto que cuando se utiliza no solo un tipo de carbohidrato, no saturan los transportadores intestinales y se optimiza el proceso de aporte de energía y, por supuesto, de hidratación. Todas estas estrategias deben ser utilizadas, practicadas, entrenadas para que luego, con características muy similares a competencia, para que, por supuesto, nosotros podamos implementarlas. Hay un solo estudio del que yo pude revisar donde entrenar deshidratado pudo resultar una ventaja ante situaciones que posiblemente no había suministro de hidratación. Sin embargo, en lo particular, en lo personal como profesional, yo no sería muy partidario de esta estrategia de deshidratación. Podemos tener, cuando hablamos de otro, estrategias abocadas a cómo manipular los diferentes suplementos nutricionales. Por ejemplo, suplementos que estimulen la biogénesis, suplementos que estimulen la masa muscular, como pueden ser aminoácidos ramificados, esenciales, hidroximetilbutirato, suplementos que vayan asociados al rendimiento deportivo, como betalanina, cafeína, ¿ok? Y también tener mucho cuidado de suplementos que más que ayudar dentro del proceso, digamos, de periodización, van a generar un proceso, digamos, de evitar que verdaderamente se logren las adaptaciones, como puede ser el uso de antioxidantes. Entonces, como bien lo dijeron mis compañeras que me precedieron, fíjense que los trastornos gastrointestinales pueden representar de 30 a 50%, es decir, de cada 10, de 3 a 5 atletas presentan problemas gastrointestinales. Por eso se hace necesario entrenar nuestro sistema digestivo, el cual es altamente entrenable a través de diferentes metodologías en las cuales entrenamos después de comer, usamos bastantes cantidades de líquido, suministramos alta carga de carbohidratos, combinamos diferentes tipos de carbohidratos, todo en última instancia para mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, el intestino tiene la capacidad de que si yo doy más carbohidratos, oxido más carbohidratos, doy más grasa, oxido más carbohidratos, más grasa. La idea de esto no es simplemente casarme con un solo tipo de dieta, con un solo tipo de propuesta dietética. En la periodización se trata de justamente alternar días de alta con baja para favorecer la oxidación de ambos sustratos. Aquí la cosa se complica un poco más, pero mi idea no es detenerme en procesos ni metabolitos intermediarios del metabolismo. Lo que quiero que vean es que en términos generales, cuando hay una dieta, digamos, rica en carbohidratos o baja en carbohidratos, o si hay un aporte exógeno de carbohidratos, en términos generales se generan diferentes respuestas. Y esas diferentes respuestas activan intermediarios metabólicos que se traducen en expresión genética, que a su vez tienen un impacto no solo a nivel muscular, sino también a nivel de la expresión genética y de rendimiento físico. En términos generales, el glucógeno muscular es un regulador de las vías de señalización, es decir, no solamente actúa como depósito de fuentes de energía, sino también el vaciado o niveles altos de estos depósitos pueden actuar como mediadores de señalización. Y la manipulación de los carbohidratos endógenos, bien sea depósitos de glucógeno hepático y muscular y exógeno a través de los carbohidratos de la dieta, antes o después de las sesiones de entrenamiento, pueden alterar las adaptaciones del entrenamiento. Aquí, a través de esta referencia, la cual les aconsejo si quieren entrar un poco más en este mundo de la periodización, donde vemos cómo la autora Louise Burke y colegas pues hablan y proponen diferentes suministros de combustibles en las diferentes fases del entrenamiento, en el macrociclo, mesociclo y microciclo. Aquí también en detalle las diferentes preguntas en las cuales se debe abordar para trabajar esta periodización. Aquí les traigo un ejemplo de diferentes manipulaciones, altas, bajas, fíjense que no es una sola, y que en términos generales, fíjense, la periodización tiene su alcance a través de la expresión de actividades implicadas en el metabolismo. Fíjense que todo se incrementa, glucógeno muscular, basal, intramuscular, y que las limitaciones de esta periodización
que son solamente aplicables a atletas de alto rendimiento, que todavía no está muy claro los estudios, que requieren un personal calificado, que es indispensable la sincronización y que dependiendo de la estrategia empleada, las respuestas adaptativas pueden alcanzar de forma diferente al individuo. Ante mismas estrategias, diferentes respuestas. Esto es una caja de herramientas, unas más para nosotros como profesionales que debemos desarrollar herramientas que nos permiten ponerla en un mejor contexto. Entonces, es indispensable que la nutrición y el entrenamiento vayan de la mano. Mediante la periodización es posible que optimicemos las adaptaciones de entrenamiento y mejoremos el rendimiento deportivo. Por su atención, muchísimas gracias. Disculpa, Pedro, creo que me pasé por 2 minutos, pero hice el esfuerzo. Te felicito, Adolfo. Muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia y sobre todo el que podamos nosotros ayudar a nuestros atletas de una forma mucho más práctica, mucho más sencilla y llevarlos hacia mejorar su rendimiento. Esta parte de la periodización realmente es un tema muy, 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 muy importante cuando llevamos atletas que están tanto en deportes intermitentes como en deportes de resistencia. Entonces, pues te agradecemos muchísimo, Adolfo. Están lloviendo las preguntas también. Ahorita empezaremos con ese punto, ¿sale? Muchísimas Ok, gracias, Adolfo.